Bueno, buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a esta segundo seminario de este ciclo de charlas que hemos titulado Los movimientos laborales latinoamericanos entre los desafíos de los gobiernos progresistas y el avance de la extrema derecha. Este evento lo planeamos por parte como del Comité 44 de la Asociación Internacional de Sociología, y sobre todo se trata de mostrar el trabajo que está realizándose sobre movimientos laborales. Entonces está sobre todo por parte de CONICET, que es representada por Clara, y el Colegio de la Frontera Norte, y también se sumaron con nosotros algunas asociaciones de estudios del trabajo en Argentina, en México. Entonces, la idea era tener una participación de cómo se están estudiando la cuestión laboral, sobre todo movimientos laborales en nuestra región. Ayer tuvimos ya nuestra primera parte del seminario, en donde estuvo Chile, México, Colombia. Entonces estuvimos ayer y ¿cuál me está faltando? Y Brasil. Y el día de hoy vamos a continuar con la experiencia de Argentina, Perú, Ecuador y El Salvador. Bueno, le damos muchísimas las gracias de estar acompañándonos y le voy a dar la palabra en primer momento a Alberto Bonet. Él es de la Universidad Nacional de Quilmes, entonces él nos va a comenzar con su presentación. Adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Clara y Cirila. Este, yo lo primero que quiero aclarar es que no trabajo en el terreno de los estudios del trabajo específicamente, entonces me voy a referir más bien a la situación, a este proceso de ascenso de la extrema derecha en Argentina en términos más generales, digamos. Yo, para ceñirme al tiempo, había preparado algunos elementos que podría complementar o modificar después en la exposición según los intereses que ustedes tengan, digamos, ¿no? Me podría ir adaptando según la circunstancia. Primero, el tema del ascenso de esta nueva derecha autoritaria en Argentina, de Milei. Ahí me parece que un elemento que estaba evaluando es tratar de entender ese proceso como un proceso donde combinan elementos de distintas temporalidades, ¿no? Empezando por lo más inmediato, en Argentina, la coyuntura, el elemento más de los procesos de coyuntura, que tienen que ver con la eclosión, me parece a mí, de la crisis económica, sobre todo a partir del 2020, con la coronacrisis, digamos, ¿no? La crisis de la pandemia, la cuarentena, el aceleramiento de la profundización de los déficits, el aceleramiento de la inflación, agravada en el caso argentino, además por una sequía, y en un contexto, todos estos procesos de eclosión de la crisis, en un contexto de relativa desmovilización obrera y popular. A partir del 2018, 2019, hay un proceso de desmovilización. Esta eclosión de la crisis se da en ese contexto, ¿no? En una segunda temporalidad, un poco la fase en la que se inscribe esta coyuntura, que es una fase en la Argentina de estancamiento crónico de la economía, cuya raíz se remonta en realidad a la crisis del 2008-2009, y en ese sentido el nexo de la nueva derecha con ese 2008-2009 reproduce quizás en alguna medida otros procesos latinoamericanos e incluso europeos, ¿no es cierto? Las nuevas derechas autoritarias tienen mucho que ver con la crisis del 2008, pero que se manifiesta como inicio de un largo periodo de estancamiento en Argentina a partir del 2012. Ese periodo de estancamiento se prolonga hasta la actualidad, es decir, por más de una década. Eso significa que estamos ante una especie de nueva década perdida en Argentina, ¿no? Un proceso de estancamiento de largo plazo. Y eso también tiene que ver con el contexto de surgimiento de las nuevas derechas. Creo que en Argentina, así como en el resto, como en otros casos latinoamericanos, esto no es exclusivo de la Argentina, eh, la crisis del 2008 puso en movimiento un proceso de clausura de los ciclos progresistas o de la marea rosa, digamos, ¿no? Eso sucedió en Argentina y sucedió también en otros países latinoamericanos.
clausuró el ciclo progresista por un lado e bloqueó la posibilidad de nuevos ciclos progresistas en algunos países, en aquellos donde la rebelión antineoliberal fue muy tardía, como en el caso chileno y colombiano. Ahí bloqueó la posibilidad de que se iniciaran nuevos ciclos progresistas en esos países que no los habían tenido, digamos, ¿no? Hablo rápido para aprovechar el tiempo, perdón. Que son las experiencias de Boric o de Petro, ¿no? Y en tercer lugar, un periodo que también creo que influye, aunque sea de más larga duración, que es el periodo general de reestructuración capitalista en la Argentina, que se acelera en los 90 y que genera un proceso de dualización de la estructura económica y social, y que creo que subyacente a este ascenso de las nuevas derechas hay algo de esto, hay un proceso de descomposición social de más larga duración, digamos, que tiene que ver con esa dualización de la sociedad. Eh, una discusión interesante es que la planteó Adrián Piva en un trabajo reciente. Creo que Adrián me comentaba, Clara, que había estado en una sesión de este grupo, ¿no? El pasado. Que él planteaba es hasta qué punto un estancamiento crónico de esta duración de la economía puede modificar radicalmente las relaciones de fuerza. Los dos tenemos en la cabeza lo que fue en la Argentina la modificación de las relaciones de fuerza que se dio con la crisis hiperinflacionaria de fines de los 80 y comienzos de los 90, que efectivamente modificó radicalmente las relaciones de fuerza, permitió el ascenso del neoliberalismo de Menem, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto un proceso de larga duración, no una crisis fulminante como el 88-90, sino un proceso de estancamiento de larga duración también puede modificar las relaciones de fuerza? No lo sé, no tengo una respuesta acabada a esto, digamos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el fenómeno Milei fue, como el fenómeno Menem, fue la decisión del electorado, expresa la decisión del electorado de la opción más radicalmente transformadora, de derecha, por supuesto, ¿no? Reaccionaria, pero un rechazo de la continuidad, un rechazo de las opciones más conservadoras, en el sentido técnico de la palabra, lo digo, en el sentido de conservar lo existente nada más, ¿no? Y una opción por una transformación radical, que es la que expresa en el contexto electoral de las elecciones pasadas, es lo que expresaba Milei, ¿no? La transformación radical, profundamente reaccionaria, pero radical de la Argentina, ese era su programa de alguna manera, ¿no? Eh, En tercer lugar, quería mencionar algunas características del ascenso, algunas nada más del ascenso de Milei, sobre todo pensando en la comparación con otros escenarios latinoamericanos, ¿no? El primer elemento es que expresa una outsiderización de la política, digámoslo así, ¿no? Es un dirigente, un líder outsider, un líder que viene de afuera de la política, ¿no? Y esto expresa una crisis. Yo no creo que sea una crisis política. Yo no creo que sea una crisis una crisis orgánica, una crisis de la democracia, ni siquiera quizás de la representación, pero sí seguramente es una crisis del sistema de partidos y de liderazgos preexistentes, que se expresó también en otros países latinoamericanos, ¿no es cierto? Los outsiders, donde hubo también procesos de emergencia de líderes y partidos outsiders, digamos, ¿no? Eh, en sentido estricto, no todos los outsiders son de extrema derecha, porque en última instancia Boric o Castillo también son outsiders de la política. Pero lo que sí parece cierto es que todos los nuevos dirigentes de extrema derecha son outsiders. Lo contrario sí parece cierto, ¿no? Que hay un vínculo entre estos procesos de emergencia de nuevas derechas, como el de Milei y el de Bolsonaro en Brasil, con el hecho de que la lideren outsiders de la política, ¿cierto? Y en ese sentido vienen a romper el sistema de liderazgos y de partidos preexistentes en su conjunto, incluso con las versiones de partidos de derecha preexistentes, digamos, ¿no? Eh, Esto expresa una crisis, decía yo, del sistema de partidos y de liderazgos preexistentes. Creo que eso
se vio también en varios países latinoamericanos, ¿no? La crisis del gobierno del PT en Brasil, en muchos, en las crisis del MAS en Bolivia, muchos otros casos, ¿no? En la Argentina se expresó como una ruptura del sistema de partidos, la aparente estabilización en un sistema de bicoalicionismo, se lo llamó, ¿no? De un sistema de partidos organizados en torno a los polos del kirchnerismo, en sus distintas versiones, y del anti-kirchnerismo, que pareció emerger y estabilizarse durante un breve periodo de tiempo, pero fue completamente desarmado por la emergencia de Milei, que transformó todo el escenario, ¿no es cierto? Y eso significa una crisis del kirchnerismo o del peronismo, si ustedes quieren, pero también una crisis de la vieja derecha. O sea, el triunfo de Milei se nutre no solo de la desafección, de la crisis del peronismo, sino también de la vieja derecha, ¿no? Que termina, eh, sectores importantes de su electorado terminan apoyando a Milei. Y por supuesto expresa una derechización, esta transformación, esta crisis del sistema de partidos expresa una derechización generalizada del espectro político, ¿no? No me refiero solo al ascenso de Milei en este caso, sino también al triunfo de Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, al hecho de que el propio kirchnerismo, la Unión por la Patria, no pudiera poner un candidato kirchnerista, sino que tuviera que esconderse detrás de Massa. Todo eso implica un viraje hacia la derecha que no está solo expresado por Milei, sino por el conjunto del sistema, ¿sí?, político, en esas elecciones. ¿Cómo caracterizar el fenómeno Milei? Creo que todavía estoy en tiempo. ¿Cómo caracterizar el fenómeno Milei? Eso es una discusión. Y fenómeno Milei y semejantes, ¿no? Mantuvimos esta discusión incluso en Brasil. Yo no me inclino por la conceptualización de fascismo o neofascismo o términos semejantes, sino más bien como una nueva derecha más autoritaria, en versión más autoritaria que las anteriores, digamos, ¿no? eh, con políticas de ajuste más bien neoliberales en cierto sentido, aunque con mecanismos de dominación que no son tan neoliberales, sino son más abiertamente autoritarios. Eso se expresa especialmente en la dimensión cultural, ideológica de estos, no tanto en el programa económico, digámoslo así, sino más bien en su dimensión de lo que acá se llama la batalla cultural, ¿no? Su ofensiva, que también en Brasil se vivió algo parecido, su ofensiva contra los valores culturales, ideológicos del progresismo en general, digamos, ¿no? En términos ambientales, en términos de género, etcétera, ¿no? Ahí es donde se nota claramente este viraje autoritario de esta nueva derecha, ¿cierto? Y, porque estoy muy apretado con el tiempo, las perspectivas. Acá hay una doble lectura, una situación donde en Argentina específicamente se están viviendo procesos de resistencia a la política del gobierno bastante importantes. Me refiero, bueno, ustedes lo conocen, pero si no, por las dudas para algunos de los compañeros de otros países, ya el propio desafío que planteó la movilización del 20 de diciembre al protocolo antipiquete fue un desafío importante en su significado político, que no tanto en su masividad. Las dos huelgas y movilizaciones grandes de la CGT sumadas al acto del 1 de mayo, a la movilización del 1 de mayo, la enorme movilización educativa o universitaria, como quieran, del 24 de abril, que fue realmente una movilización histórica en su magnitud, digamos, ¿no? Que no se veía una reactivación del movimiento estudiantil, en cierta medida que no se veía desde hacía años y años. La propia marcha del 8 de marzo fue importante también, feminista, y una serie de conflictos. O sea, se vive una coyuntura de resistencia a la política de Milei, por un lado. Y por otro lado, como contrapartida, importantes dificultades del gobierno, importantes dificultades de gobernabilidad por parte del gobierno, digamos así, ¿no es cierto? Con todos los vericuetos del megadecreto, la ley de bases que sigue hasta el día de hoy,
en proceso de presunta aprobación, pero bueno, un parto como aprobación, ¿no es cierto? Y varias iniciativas de ese tipo. O sea, ahí el gobierno enfrenta dificultades y enfrenta una resistencia. Eso es indiscutible, digamos, sí, ¿no es cierto? Pero, eh, pero es bastante lógico que aún en condiciones como las que yo describía antes de eh, relativa desmovilización, precedentes, digamos, de 2018-19, de tendencia a la desmovilización, surja una resistencia cuando la ofensiva es tan fuerte, cuando hay un fenómeno de, digamos, privación relativa muy violento, es lógico que surjan un ataque, una política tan frontal de parte de un gobierno, es lógico que haya resistencias. Todo se va, resistencias coyunturales, todo se va a dirimir en hasta qué medida eh, el, la radicalidad del programa de Milei desgaste a esa resistencia o logre imponerse o no. Esto depende mucho de las condiciones económicas, es decir, de la posibilidad de conversión de los logros muy moderados que está teniendo el gobierno en materia de inflación, de estabilización, de equilibrio fiscal, etcétera, la capacidad que tenga de convertirlo en una recuperación económica, porque mientras baja la inflación aumenta el desempleo en la Argentina. Entonces, esto también es contradictorio como proceso. Todo depende de la capacidad que tengan y para lo cual juega un papel muy importante la aprobación de un marco político general, de como las leyes que están intentando imponer, este, genere una recuperación económica, genere un marco jurídico dentro del cual se pueda desarrollar una recuperación económica a bastante corto plazo, digamos, porque la crisis es muy profunda y se viene profundizando, ¿no es cierto? Me parece que en ese contexto lo que dirime, en este contexto que estoy describiendo de luchas sociales, lo que dirime el futuro es la capacidad que tenga el gobierno de seguir avanzando y darle lugar a una recuperación económica, sin lo cual no puede estabilizarse, digamos, esta situación, ¿cierto? Bueno, creo que eso es, dicho muy apretadamente, lo que quería exponerles. Creo que más o menos me ceñía el tiempo que me Muy habían bien. otorgado y después, en todo caso, profundizo en lo que surja en la discusión. Gracias. No, gracias a ti, Alberto. Muchas gracias por esta descripción de la situación político-económica de la Argentina. Sin duda, en la parte de las preguntas podremos profundizar más en algunos puntos. Muchas gracias también por ceñirte al tiempo. Y a continuación le voy a dar la palabra a Carlos Mejía para que él es de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para que nos exponga el caso de lo que es Perú. Adelante, Carlos. Sí, voy a presentar mi... Se ve mi presentación, ¿no? Sí, recuerda, tienes Perfecto. 15 minutos, te mando por este mensaje cuando te falten 5. Gracias, adelante. Ok, gracias. Muy buenas tardes, noches con todos y con todas. Muy contento de poder compartir con ustedes algunas impresiones y miradas acerca del movimiento sindical y esta crisis permanente que vive mi país. Mi presentación tiene como dos hitos antes de mirar la coyuntura más inmediata, ¿no? Estos dos hitos tienen que ver con un proceso más largo que alude a la reforma neoliberal de los 90, que de una u otra manera es un hito fundacional en el Estado actual, es el hito fundacional del Estado neoliberal en el que vivimos en el Perú. Esta reforma, como fue hecha por Alberto Fujimori, después de un golpe de Estado, el 5 de abril de 1992, que va el siguiente año a plasmarse en una constitución y previamente en alguna serie de normas laborales. En el plano laboral, como ven ustedes, fue un cambio de 180 grados. Se va a establecer como régimen casi mayoritario los contratos temporales. El día de hoy
el 70% de los contratos laborales son temporales en el país. Se va a desregular la tercerización y la intermediación. En el 92 se restringieron los convenios colectivos por rama. En la actualidad solo tenemos un convenio colectivo por rama de actividad. Se revisaron todos los convenios colectivos por empresa, de manera tal que tuvieron que volverse a discutir y negociar lo que se había pactado en los últimos 20 años, con lo cual muchos convenios perdieron densidad de sus cláusulas. Y se limitó el ejercicio de la huelga. De 8 tipos de huelga legal que teníamos, pasamos a solamente 1. Esto se enmarca, claro, dentro de una crisis mucho mayor de la institucionalidad política y del sistema de partidos que existía durante los años 80, en la década anterior, y desde entonces no se ha vuelto a reconstruir un sistema de partidos más o menos democrático y competitivo. Otra conclusión de este hito es que a partir de entonces el Ministerio de Trabajo va a funcionar en lo que la ciencia política llama la dependencia de trayecto, ¿no? Hay una inercia institucional, por lo cual esta reforma laboral se mantiene a lo largo de todos los gobiernos desde el 90 hasta la actualidad. Con lo cual, la agenda empresarial lo tiene mucho más sencillo porque básicamente se limita a mantener este arreglo normativo, ¿no? Aquí simplemente para ver la evolución de la negociación colectiva desde el 95, justo muy pronto desde la reforma hasta el día de hoy. El número de pliegos y de convenios se ha reducido sustancialmente en estos casi 30 años. Y básicamente hoy día solamente presentan pliegos un grupo bastante reducido de sindicatos, aquellos que realmente pueden lograr llegar a un acuerdo, porque la legislación permite que los pliegos presentados queden abiertos de manera indefinida, ¿no? Hay muchos sindicatos que tienen convenios colectivos desde el año 2019 hasta la actualidad y no se logran concretar. El otro hito es el fin del fujimorismo. En el año 2000, el fujimorismo entra en crisis por las denuncias de corrupción, de violación de derechos humanos. Alberto Fujimori huye al Japón, y se establece un gobierno de transición. Este gobierno de transición, en el plano laboral, se plantea una revisión del marco normativo que había dejado pues, el gobierno de Fujimori. Para eso establece entonces una instancia que es el Consejo Nacional de Trabajo, muy influenciada por el diálogo social, por el discurso de la OIT, una instancia tripartita bajo un mecanismo de acuerdo consensual. Y su principal punto era darnos una ley general de trabajo que resolviera las observaciones en materia legal que había planteado la OIT y que efectivamente restablezca pues algún tipo de equilibrio en las relaciones laborales. Muy bien. Desde entonces, desde el 2000 a la actualidad, hemos tenido distintos gobiernos, todos de centro derecha o de derecha, algunos más de derecha como el de Alan García, algunos de centro derecha como el de Ollanta y el resultado básicamente es que el Consejo Nacional de Trabajo no es una instancia que haya podido establecer esos consensos, no ha tenido una producción significativa y ha devenido pues básicamente en una excusa para poner allí los temas que el Poder Ejecutivo no quiere discutir, ¿cierto? Como, por ejemplo, el aumento al salario mínimo, que cada vez que se pone en agenda pública se deriva al Consejo Nacional de Trabajo y como allí no hay consenso, se entrampa. Y bueno, Ley General de Trabajo no tenemos. Del 2001 al 2019 se estuvo discutiendo el movimiento sindical, los gremios empresariales y el Estado en el Consejo de Trabajo, en la Comisión de Trabajo del Congreso, y no se logró ningún acuerdo. Entonces, digamos que allí ya hay una
un elemento de desencanto, de frustración de parte del movimiento laboral y de parte, bueno, de buena parte de los trabajadores y trabajadoras del país. En ese contexto de gobiernos de derecha y de centro derecha aparece Pedro Castillo. Entonces, igual, efectivamente hay distintas lecturas acerca de cómo un profesor rural de provincias logra pasar a segunda vuelta y ganarle a Keiko Fujimori, a la hija del ex dictador. Este, Hay distintas interpretaciones. Probablemente la que nos hace más sentido es aquella que señala el clivaje Lima-periferias. El Perú es un país fracturado por un centralismo limeño que en el imaginario nacional representa pues el poder político, el poder económico, el poder social, ¿no? Efectivamente hay una base empírica para sostener esto, y las distintas provincias, las distintas periferias tienen esta imagen bastante adversa de Lima. Y Pedro Castillo representó ese estado de ánimo. Más que una candidatura de izquierdas, claramente, que él mismo no lo era, no era un militante de izquierdas en general, participa dentro de una agrupación que se denominaba de izquierdas, pero que en estos últimos 2 años ha venido votando en el Congreso junto con el Fujimorismo y junto con la derecha, con lo cual hay una especie de traslape allí identitario bastante complicado, ¿no es cierto? Pero sí representaba esta animadversión, ¿no es cierto? Este rechazo a la Lima criolla, blanca, centralista, ¿no? Y bueno, y como ustedes ven allí, el proceso electoral fue muy polarizado, la derecha tuvo una estrategia muy clara a nivel de medios, y levantando la amenaza comunista, a nivel judicial, presentando demandas acerca del fraude electoral por el triunfo de Castillo y con marchas y colectivos neonazis que estuvieron muy activos a lo largo de toda la campaña y del gobierno del mismo Pedro Castillo. La agenda laboral de Pedro Castillo eh, era bastante ambiciosa en el discurso, pero con resultados muy escasos. Es cierto que él tuvo un poco más de un año en el gobierno, y tuvo 2 ministros de trabajo que asumieron lo que ellos llamaron la Agenda 19, que recogía las principales demandas sindicales. Era una propuesta bastante clara y bastante sincronizada con lo que querían el movimiento sindical. Y de toda esta agenda se logró avanzar en 2 temas, que era la regularización de la tercerización, eh, y se mejoró algunos aspectos muy puntuales en la negociación colectiva para facilitar el proceso de negociación colectiva, ponerle menos obstáculos y garantizar el derecho de huelga más allá de lo que ya establecía la norma. Es cierto que la estrategia que se utilizó para eso fue los decretos supremos. Un decreto supremo es firmado por un ministro y modifica el reglamento de la ley, por lo cual no tiene que pasar por el Congreso, es una medida básicamente del Ejecutivo. Entonces, se logra hacer estos cambios, pero al mismo tiempo son cambios muy frágiles, son acuerdos muy frágiles porque nuevamente una, otro decreto supremo podría nuevamente detener esto. A pesar de lo modesto que fueron los logros en materia laboral, la derecha mantuvo una posición muy dura, muy complicada, acusando al ministro de Trabajo de poco menos que terrorista y todo lo demás. Voy terminando. El 7 de diciembre, Pedro Castillo anuncia por televisión el cierre del Congreso y en la práctica un golpe de Estado. Minutos después es detenido por los propios policías encargados de su seguridad. Una cosa así de increíble. Y asume la vicepresidenta, que pertenecía al mismo grupo político, pero que inmediatamente hace un pacto con la derecha congresal, de tal manera que hoy día tenemos a Dina Boluarte como presidenta, sostenida por el fujimorismo en el Congreso, la derecha limeña, empresarial, los grandes medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y policiales.
la alianza de derechas más amplia y consistente desde los años 90. Desde el mismo Fujimori, ¿no? La derecha nunca ha estado tan unida con una agenda muy concreta, que es básicamente establecer una serie de arreglos institucionales para garantizar que lo que pasó con Pedro Castillo no vuelva a ocurrir, para que pueda eventualmente Keiko Fujimori o cualquier candidato de la derecha ganar la segunda vuelta. Ya han logrado modificar la Constitución para que el Poder Judicial esté sometido al Congreso y no hay un equilibrio de poderes, y en estos meses están también modificando los organismos electorales. En materia de agenda laboral, bueno, de lo que se trata, el gobierno de Dina Boluarte tiene objetivos bastante concretos, que es garantizar la paz laboral mediante la permisividad que tiene para el despido de dirigentes sindicales. Durante su mandato se está despidiendo dirigentes sindicales. Si bien la legislación existente tiene una protección muy débil, ahora esto es un ejercicio mucho más corriente de parte de los empresarios. Al mismo tiempo hay prácticas de clientelismo con algunos sindicatos. El tema de la tercerización ha sido bloqueado ya a través de acciones judiciales, y en los medios de prensa se deslegitima la acción sindical. Bien, y finalmente, ¿qué pasa entonces con el movimiento sindical? Bueno, el movimiento sindical en el Perú es bastante pequeño, es un 6% de la PA asalariada está sindicalizada. Es cierto que el sector público es mucho más grande, está alrededor del 12%, y el sector privado está entre 3% de sindicalización. Es pequeño. Pero dentro de esto hay dos grupos, no grandes, dos grupos bien definidos. ¿Sí? Hay un grupo de sindicatos muy pequeños que difícilmente logran negociar, que difícilmente logran permanecer en el tiempo, que van formándose y desapareciendo, y un grupo de federaciones más reducidos, son 3 o 4, que tienen recursos y que sí logran defender más o menos los acuerdos negociales, convencionales que tienen, ¿no? El SUTE, Construcción Civil y las federaciones del sector público. Entonces, su estructura está muy pegada, pues muy marcada por la administración pública, pero es un sindicalismo economicista, muy atento a la reivindicación económica, más que a discutir condiciones de trabajo o incluso participación en la propia gestión, ¿no? Decrece el sindicalismo en manufacturas, es un sindicalismo adulto, masculino y fundamentalmente limeño, y el discurso es oscila entre pragmatismos muy audaces, ¿no es cierto?, para establecer acuerdos a todo costo, y radicalismos, pero siempre en clave de mercado, buscando convertir lo que son condiciones de trabajo en beneficios económicos, porque eso resulta viable en este contexto, pero supone efectivamente la pérdida de cláusulas que tenían que ver con condiciones de trabajo o participación en el centro de trabajo, ¿cierto? Y es la crisis, pues, del sindicalismo clasista que existía en los años 70 y 80. Es un escenario bastante complicado y difícil, entonces, para el movimiento sindical en este escenario. El 2026 no va a resolver eso, porque probablemente, si siguen los planes de Dina Boluarte y la derecha congresal, lo más probable es que triunfe una candidatura de derechas en el país. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muy interesante, sobre todo, y yo creo que nos plantea también algunas preguntas y unas continuaciones de lo que estábamos hablando ayer en torno a cómo pesa el pasado en los sindicatos y la fuerza que ha estado perdiendo en América Latina. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Paola Sánchez. Ella trabaja en el Observatorio de Trabajo y Pensamiento Crítico. Ella también, ¿cómo se llama? Nos acompaña esta mañana y nos va a exponer el caso del Ecuador. Entonces, adelante, Paola, tienes 15 minutos. Te mando un mensajito
el chat cuando te falten 5. Adelante. Perfecto, Cirila, muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Pues nada, agradecer la invitación y contenta también de estar en este espacio de discusión y debate. También quisiera presentar una presentación y me comentan si la ven. Perfecto. Sí. Sí, yo creo que al igual que Carlos, digamos, me parece que en Ecuador no se puede pensar el contexto actual sin el contexto previo, ¿no? Que, digamos, estuvo marcado por precisamente un gobierno progresista, el de Rafael Correa, ¿no? Que arranca, digamos, con un elemento fundamental que fue bastante decisivo en algún momento y que recuperó, ¿no? La lucha de los trabajadores, de las y los trabajadores que había dándose durante la década de los 90 e inicios de los 2000, que tiene que ver con un mandato constituyente que se establece a inicios, un poco antes, previo de la conformación ya de la Asamblea Constituyente, con la eliminación de la tercerización y el trabajo por horas, ¿no? Digamos, a diferencia de Perú, que un poco nos planteaba Carlos, el contexto actual del Ecuador se enmarca, digamos, en la eliminación de estos dos componentes claves, ¿no es cierto?, que habían venido caracterizando las relaciones laborales en el Ecuador. Y fue determinante en un momento, ¿no? Sin embargo, digamos, muchos de los efectos que hoy el Ecuador vive tienen que ver con retrocesos que se fueron dando en el propio gobierno de Rafael Correa. Y debo decir que, digamos, la lectura del gobierno de Correa todavía sigue generando mucha conmoción interna en el Ecuador, ¿no? Porque, digamos, la polarización que se ha generado a partir de ello y que ahora actualmente permanece con mucha fuerza, está marcado por, sin duda alguna, reconocer muchas ventajas o logros, ¿no es cierto?, que el gobierno de Correa alcanzó, pero en el ámbito laboral no fue tan así, ¿no? Y de alguna manera marca la cancha de lo que estamos viviendo actualmente. Hay tres elementos que me parecen centrales de rescatar precisamente, digamos, como debilidades del gobierno de Correa. El primero, que tiene que ver con la restricción que estableció, ¿no es cierto?, para la conformación de sindicatos y muchas limitantes al interior de los trabajadores del sector público, ¿no? Todos los trabajadores, o sea, digamos, hay una restricción de la posibilidad de sindicalización, se puede construir, digamos, asociaciones de trabajadores, sin embargo, no tienen potestad para la negociación colectiva, ¿no? Entonces, restringe uno de los principales sectores que además venía con niveles de organización muy elevados, que es el sector público. Además, digamos, en el sector público también establece trechos salariales que hasta el día de hoy, digamos, permanecen, ¿no? No ha logrado incrementarse los salarios al interior del sector público. A esto se suma que, digamos, la política de Correa tuvo una política de fragmentación de las organizaciones sociales y entre ellas también las de los sindicatos. Con ello lo que hizo fue promover precisamente sindicatos paralelos, ¿no es cierto?, dentro del sector público, considerando que además, digamos, en ese contexto, más o menos en la década de los 2010, 2011, el mayor porcentaje de sindicatos en el Ecuador eran sindicatos públicos, el 80%, ¿no? Lo que termina haciendo es fragmentando esa representación de trabajadores del sector público, ¿no es cierto? Y desmotivando precisamente, digamos, ya con leyes que venían desde hace mucho rato, la sindicalización en el sector privado. Ya en el sector privado, ¿no es cierto?, una de las incidencias claves que tuvo el gobierno Correa fueron dos leyes. La primera, la del 2010, que es el Código de Producción, y la segunda que se establece en el 2016, con la Ley Orgánica de Promoción del Trabajo, que lo que permite es, digamos, romper el logro que se había tenido con el mandato constituyente, que es básicamente retornar ciertas modalidades contractuales digamos, definidas a partir de ciertas particularidades de los sectores. Entre esas está el turismo, la agricultura, que es la principal, digamos, sector de empleabilidad. Está también ámbitos como el banano, las florícolas, ¿no?, que son sectores que estaban muy vinculados, digamos, y con intereses económicos para precisamente desregularizar esta posibilidad de contratación. A nivel actual, ¿no? Y que hasta la actualidad sigue marcando, digamos, las debilidades que existen actualmente en el mercado laboral, tiene que ver con la creación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que se crea justo en el contexto de la pandemia. Esto fue creado por Lenín Moreno y, digamos, lo que hace es de alguna manera legalizar aquellos decretos ministeriales o acuerdos ministeriales que se fueron creando para la desregularización del mercado,
a partir de la posibilidad de contratos especiales emergentes, ¿no? Esto significa que se puede contratar por un año y en jornadas reducidas. De acuerdo con las compañeras del CEDIT, que de hecho están aquí presentes, estas formas contractuales emergentes constituyen actualmente el segundo contrato más representativo a nivel nacional, ¿no? Y esto sin duda alguna terminó afectando las condiciones de los trabajadores, es decir, que la crisis económica generada por el COVID, lo que terminó haciendo esta ley es traspasando a los trabajadores y beneficiando a los sectores empresariales. Y lo que marca el contexto ya más actual tiene que ver con la declaratoria del conflicto interno armado que el gobierno de Noboa declara en enero de este año, ¿no? Quiero poner esto como dos cosas como súper importantes que determinan de alguna manera lo que está sucediendo en este año en Ecuador. El tema de la declaratoria del conflicto interno armado, por un lado, y la otra, la consulta popular que planteó igual Noboa el 21 de abril, en donde, por un lado, se legaliza la militarización, ¿no es cierto?, para contener el conflicto, y por otro lado, planteaba el tema de la legalización de contrato por horas, que por suerte, y eso nos da esperanza a muchos ecuatorianos, perdió, ¿no? En ese contexto quisiera como a breves rasgos mencionar, digamos, con todo este contexto, digamos, histórico que les he mencionado, que efectivamente la situación de precarización laboral en el Ecuador es dramática, ¿no? O sea, estamos hablando de que el 70% en el 2022, el 70% de trabajadores estaban en situación de precarización, ¿no? Esta precarización está, digamos, centrada en algunos sectores de la población, fundamentalmente en el área rural, sin embargo, en el área urbana, ¿no es cierto?, que, digamos, estaba bordeando los 60% de precarización, subió a más del 70%, del 64%, más del 60%, perdón, para el año 2022, ¿no? Esta precarización se concentra fundamentalmente en mujeres, sin duda alguna, y está concentrada en algunos sectores que quisiera mencionar, que son la agricultura, la construcción, el comercio e incluso en el sector profesional, ¿no? Que era una cosa que nunca se la había mirado, imagínense, en el 70% de profesionales del Ecuador. Es importante mencionar esto porque durante el gobierno de Correa se promovió mucho el tema de la meritocracia, ¿no? Entonces, esta necesidad de ingreso a los estudios, se intentó favorecer el ingreso a las universidades. Sin embargo, actualmente más del 70% de personas que cuentan con títulos profesionales están en situación de precarización, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba hace un momento, la ley de ayuda humanitaria lo que terminó haciendo es precisamente traspasando la crisis económica a los trabajadores y favoreciendo sin duda alguna a las empresas. Solo por ejemplificar, ¿no? Para el año 2022, por ejemplo, una de las mayores corporaciones nacionales alcanzaba ingresos económicos por más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Esto obviamente en comparación con una situación económica de las y los trabajadores en donde no alcanzan ni siquiera en muchos casos el ingreso de salario básico, ¿no? Que bordea los $400 en esa época. Ahora, frente a esta situación, ¿no? Tenemos un contexto histórico, tenemos una situación que evidentemente es fuerte con respecto a la precarización laboral. El tema del sindicalismo en el Ecuador es un tema complejo, ¿no? O sea, más o menos una cosa similar a la que planteaba Carlos con respecto a Perú. Apenas el 3%, digamos, de la población se encuentra sindicalizada, es decir, tenemos una tasa de sindicalización de apenas del 3%, ¿no? Aquí tenemos una tablita que digamos, fue elaborada por las compañeras del CEDIT también en un último estudio que realizaron y se publicó este año, en donde podemos un poco evidenciar la reducción, ¿no es cierto?, de organizaciones sindicales, tanto públicas como privadas a nivel nacional, ¿no? Como ven, o sea, para el año 2000-2004, el número de organizaciones sindicales es supremamente bajo. ¿A qué se debe, digamos, esta baja sindicalización? En el año 1991, en el marco precisamente de la entrada de todo el proceso de ajuste neoliberal, se realiza una modificación al Código de Trabajo en donde se restringe la posibilidad de conformación de sindicatos de 15 personas a 30 personas, ¿no?
En Ecuador, el mayor porcentaje de, digamos, mejor dicho, la regularización o la legalización de conformación de sindicatos está fundamentalmente dada por sindicatos empresariales, ¿no? El sindicato por ramas, si bien no está prohibido, no ha sido regularizado y reglamentado desde el Ministerio de Trabajo, con lo cual se limita la conformación de sindicatos por rama. Entonces, obviamente, esto ha significado que la permanencia del mayor porcentaje de sindicatos sigue siendo los sindicatos de trabajadores. Perdón, por comité, por empresa, ¿no? Con empresas que obviamente no superan el número de 30 personas y que posibilitaría a las y los trabajadores sindicalizarse. A esto obviamente se suma un sinnúmero de estrategias que las propias empresas fueron generando a partir de la década de los 90 de fraccionar sus propias empresas y con eso restringir la posibilidad de sindicalización. Esto obviamente lo que ha provocado es que al interior de las organizaciones sindicales lo que termine primando sea la defensa de los logros alcanzados, ¿no? O sea, digamos, estamos en un momento en donde, por decirlo de alguna manera, la agenda sindical prioriza, ¿no es cierto?, la defensa de aquellas personas que se encuentran fundamentalmente en el sector formal, ¿no? Y eso obviamente debilita la relación de las organizaciones sindicales con el mayor porcentaje de población que no se encuentra en situación formal, ¿no? Esa ha sido una de las principales debilidades, precisamente cómo el sindicalismo puede pensar en dar respuestas a ese 70% de trabajadores en el Ecuador que no se encuentra, o sea, que se encuentra en situación básicamente de informalidad o en la mayoría de los casos, o en un alto porcentaje, mejor dicho, de ocultamiento de relaciones laborales, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es, y yo supongo que en sus países estará sucediendo lo mismo, lo que tiene que ver con los trabajadores de plataformas digitales, ¿no? Ellos en Ecuador han, digamos, posicionado de manera muy contundente la necesidad de reconocimiento como trabajadores, ¿no? Entonces, digamos, esa ha sido una de las mayores debilidades actualmente del sindicalismo, una imposibilidad, ¿cierto?, de dar cuenta de las necesidades, de las demandas de este amplio sector de la población que no tiene una relación de dependencia, no tiene una relación contractual, ¿no es cierto?, con patronos o en muchos casos con un solo patrón, ¿no? El comercio informal es un claro ejemplo de ello. Existen asociaciones gremiales con respecto a trabajadores autónomos o trabajadores del espacio público. Sin embargo, son asociaciones que, digamos, no tienen un nivel de representatividad para demandar, ¿no es cierto?, necesidades con respecto al Estado, o que son muy débiles, ¿no es cierto?, para establecer demandas con relación a sus necesidades. Hay otro elemento importante y es que, digamos, lo que les comentaba hace un momento, si bien la legislación nacional no prohíbe, ¿no es cierto?, la posibilidad de creación de sindicatos por rama, hay una restricción intencionada desde el Ministerio de Trabajo por su reconocimiento. El único sindicato por rama que se encuentra reconocido en el Ecuador a partir del 2018 es UNTA, ¿no?, que es la Unión de Trabajadoras del Hogar y Afines, trabajadoras del Hogar y Afines, que fue reconocido en el 2018, además con mucho apoyo del gobierno de Correa, ¿no? Eso es de hecho lo que le permitió de alguna manera lograr el reconocimiento del Ministerio de Trabajo. Este acuerdo que, digamos, se lograron constituir mesas de negociación entre las trabajadoras y ciertas instancias del Estado y también cierta cooperación internacional que facilitó de alguna manera el reconocimiento. A partir del 2018, que es el reconocimiento de UNTA, no ha habido el reconocimiento legal de ninguna otra organización por rama, a pesar de que han existido propuestas para ello. Por ejemplo, tenemos ASTAC, que es la organización, el sindicato por rama de trabajadores bananeros, que hasta el día de hoy, a pesar de tener ya una sentencia que apoya el reconocimiento de su organización como sindicato por rama, el ministerio no lo reconoce, ¿no? Y ahí hay un entrampamiento legal que digamos, el ministerio mismo juega con la finalidad del no reconocimiento. Están también la asociación, el sindicato por rama que está aglutinando a varios trabajadores de aplicaciones, tanto, digamos, de movilidad, es decir, de transporte de personas, como de repartidores, que hasta el momento de hoy tampoco ha sido reconocido.
y se han venido gestando ya alrededor de, digamos, varias ciudades del país la intencionalidad, ¿no es cierto?, de constitución de sindicatos por rama. Por ejemplo, yo estoy perteneciendo actualmente a un sindicato, de hecho, porque todavía no ha sido reconocido, que aglutina precisamente a profesionales de las ciencias sociales. Esa es una de las grandes debilidades del Ecuador, la no posibilidad, digamos, de legalización de los sindicatos por rama, que permitiría, ¿no es cierto?, ampliar el número de trabajadores y de alguna manera aglutinar las demandas de los distintos sectores. Para ir cerrando, ¿no? No pasarme del tiempo. En este contexto, digamos, nos parece que hay como 4 elementos que son complejos, ¿no? En el cual Ecuador se encuentra actualmente, digamos, enmarcado. El primero que tiene que ver con la legalización de la desregularización del mercado de trabajo. ¿Por qué planteamos como una legalización? Porque como les comentaba anteriormente, ya existe un sinnúmero de acuerdos y de normativas menores que han posibilitado, digamos, la legalización de ciertos tipos de contratos que no permiten ni garantizan todas las condiciones laborales de las y los trabajadores. Sin embargo, a partir de la propuesta de consulta popular del 21 de abril, el gobierno pretende precisamente la legalización ya en el Código de Trabajo, la reforma del Código de Trabajo, en donde se puede, e incluso la reforma constitucional, porque finalmente es un candado constitucional el que Ecuador tiene para la legalización del contrato por horas, digamos, hay una intencionalidad, ¿no? Si bien perdieron en la consulta popular del 21 de abril, hay intenciones de meter reformas, digamos, parciales a partir de la Asamblea Nacional, ¿no? Ni bien perdieron, hubo mucho boom con respecto a que el gobierno iba a presentar algunas propuestas. Sin embargo, han bajado un poco la intencionalidad, debido a que efectivamente sería una ilegalidad, ¿no? Dado que a nivel nacional no se aprobó la contratación por horas. Sin embargo, es un elemento que está presente, ¿no? Hay una intencionalidad fuerte para esto. La otra tiene que ver con la criminalización. Perfecto, voy cerrando, Sibila, gracias. Tiene que ver con una preocupación con respecto a el tema del conflicto interno armado. Actualmente, esta situación que Ecuador no la ha vivido, está posibilitando la determinación y construcción de enemigos internos, y con ello la facilidad de determinar categorías como terroristas o narcoterroristas. Y finalmente quisiera mencionar para cerrar es que, digamos, actualmente, a diferencia quizás de lo que planteaba en Argentina, una de las mayores debilidades que estamos viviendo es la imposibilidad de articulación de las organizaciones sociales para hacer frente a la situación actual que estamos viviendo. Este me parece que es uno de los mayores retos que Ecuador tiene y, digamos, no solamente hablando de las organizaciones de trabajadores, sino a nivel de las organizaciones sociales en general. Muchísimas gracias y creo que me pasó un poquito de tiempo, así es que disculpas. No importa. Bueno, muchas gracias, Paola, muy interesante. Un tema también muy relevante que mencionas y que coincide también con lo que mencionaba Carlos, que por la cuestión de cada vez menos trabajadores tienen una calidad estables y que muchísimos están, digamos, temporales o nuevos trabajos como las plataformas, sin duda también un tema muy relevante. Bueno, finalmente le voy a dar la palabra a Rudy Gilmar Flores, es de la Universidad de El Salvador y él nos va a presentar el caso precisamente de El Salvador. Adelante. Tienes 15 minutos y te mando mensaje a los 5 que te falten. Adelante, Rudy. Muy bien. Saludos. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación a participar de este panel, que me parece muy interesante discutir todo lo referente al movimiento sindical, precisamente en los países de América Latina y El Salvador, que de alguna manera no deja de ser noticia en el contexto internacional a partir de las condiciones que vive la clase trabajadora en El Salvador. Yo creo que no se puede, para poner en contexto algunas cosas, primero que la historia de El Salvador es una historia de conflictos, es una historia de lucha,
todo el desarrollo histórico de la sociedad está plagada de ese tipo de situaciones. Y por supuesto, la clase trabajadora siempre ha mantenido una lucha permanente por resolver sus demandas laborales, de mejorar las condiciones salariales, el tema de la precariedad salarial, el tema de la precariedad laboral, que siguen siendo uno de los elementos precisamente que han tenido mayor fuerza, principalmente a partir de la implementación del modelo neoliberal. En este contexto histórico, yo hacía una revisión acerca de esas condiciones que se han venido creando y todos los niveles de organización a nivel sindical que se han venido plasmando en El Salvador, principalmente para hacer un poco de referencia al contexto de las dictaduras militares, de cómo ese momento de la dictadura militar, precisamente cuando se da el primer golpe de Estado en 1931, con el general Martínez se comienza a generar procesos principalmente porque venimos de la crisis del 29 y las condiciones salariales, las condiciones de precariedad que vive la clase trabajadora comienzan a generar las condiciones para el surgimiento de una serie de sindicatos de trabajadores que van a tener una lucha permanente a través de ese contexto, principalmente porque comenzamos de ese momento a vivir la época de los 60 años de dictadura militar que vivió El Salvador. Ahí se pueden citar algunas asociaciones como la Unión Nacional de Trabajadores, que agrupa, digamos, a una cantidad de sindicatos. Se va a crear también el Comité de Coordinación Sindical, la Federación Central de Sindicatos, la Federación Central de Sindicatos, que también se convirtió después en una Federación General de Sindicatos. Va a surgir un gremio de maestros antes del 21 de junio, que es un gremio que aglutina una cantidad enorme de maestros que juegan un papel muy determinante también dentro de los procesos de lucha del movimiento sindical. Aparece también la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, AGEPIN, y por supuesto ya para la década de los 70 estamos viendo surgir la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, esto como para hacer referencia a la dinámica que ha tenido los procesos de sindicalización en El Salvador. Esa época de los finales de los 70 a los 80, El Salvador comienza a vivir una etapa de cierre total de los espacios democráticos, lo que va a dar origen al conflicto armado en El Salvador a partir de 1980. Y hay que destacar que durante ese periodo de la década de los 80, el movimiento sindical va a tener una fuerza y una movilización intensa precisamente porque todavía vivimos el contexto de la dictadura militar, el contexto de la represión es mucho más fuerte, tenemos una guerra financiada por Estados Unidos y hay de parte de la dictadura militar, se comienza a perseguir, a masacrar a los líderes sindicales. Sin embargo, podemos destacar en ese contexto que van surgiendo, por ejemplo, la Unidad Popular Democrática, también nace la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños, UNTS, y en los años 90 la intergremial estaba constituida ya por 5 organizaciones, esa Unión Nacional de Trabajadores, y aparece la Unión Nacional Obrero Campesina, la Unidad de Trabajadores Salvadoreños, la Central de Trabajadores Salvadoreños y además la Alianza Democrática Campesina. Estos van a jugar un papel muy, muy fundamental durante el conflicto armado porque siempre a veces se comienza a plantear de cómo era posible de que en un país tan pequeño se desarrollara un conflicto armado en las condiciones que tenía, tanto territoriales a nivel político, cómo era posible que se tuviese, por ejemplo, un movimiento guerrillero que fuera tan fuerte a nivel incluso de los países de América Latina. El movimiento, hay que decir que este conflicto salvadoreño tuvo sus propias particularidades y que hubieron sectores tan importantes dentro de este conflicto que jugaron un papel determinante y el movimiento sindical fue parte de eso a librar las batallas en la ciudad, en la zona urbana, desde las fábricas, las huelgas, los paros laborales,
pero que también eso tuvo un costo muy alto en vidas para el movimiento sindical salvadoreño, la persecución, los asesinatos y muchos de los trabajadores, de los líderes sindicales, bueno, terminaban en un contexto de incorporarse precisamente a la lucha armada a partir de el contraste de la persecución. Entonces, ese movimiento sindical de los 80 se convirtió en un factor decisivo también de la lucha armada, ya que se situaba como otro frente de guerra que libraba esa lucha en las distintas ciudades del país. O sea, tenemos un movimiento sindical jugando un papel muy importante, luchando por los derechos de los trabajadores. Pero ahora, si nosotros nos ubicamos por cuestiones de los tiempos, tengo que manejarlo así, en el movimiento sindical en el periodo de la posguerra. Si bien hablamos de la importancia que tiene este movimiento sindical en el contexto de la historia salvadoreña del conflicto, pero ¿qué pasa con el movimiento en el periodo de la posguerra? A partir de 1992, cuando se firman los acuerdos de paz, ese movimiento comienza a tener, y hay que decir que en 1989, con la llegada de la clase empresarial al poder, se comienza a implementar el modelo neoliberal. Entonces, ese modelo neoliberal, y se está negociando el fin de la guerra para 1989. El Salvador experimenta una ofensiva final para 1989, pero que no es posible la toma del poder, y sin embargo se está llevando a cabo también la implementación del modelo neoliberal con la derecha empresarial que asume el control del Ejecutivo, y que vamos a vivir posteriormente 20 años de la derecha empresarial conduciendo el Estado salvadoreño. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ese momento con ese movimiento sindical? Ahí se pueden tratar, digamos, dos aspectos que son válidos en el análisis, y es qué pasa entonces con el movimiento sindical si se espera de que vivimos en unas condiciones distintas de posguerra, de que se supone que estamos entrando en un periodo de transición hacia la construcción de la paz que nunca llegó en El Salvador. Lo que se hizo con los acuerdos de paz es la finalización del conflicto armado, poner fin a la guerra, pero comenzó una guerra social de grandes dimensiones después de los acuerdos de paz. Entonces, tenemos un movimiento sindical de ser tan fuerte, de librar una batalla tan importante en el proceso de la guerra, pero que comenzamos a ver una desarticulación del movimiento sindical a partir de la aplicación del modelo neoliberal, y ahí se toman en cuenta como dos elementos. Primero es que hay un cansancio acumulado, de la guerra, y que eso ha desgastado y ha devastado mucho al movimiento sindical. Y el otro elemento es la implementación del modelo neoliberal en El Salvador, y que también va a tener sus efectos de manera inmediata. Es así que a partir de los años 90, se comienzan a generar los procesos de privatización en El Salvador. Se comienza a privatizar desde aquellas instituciones que emitían un bien público y no tan público, las generadoras de energía eléctrica, una buena cantidad de instituciones del Estado, y se comenzaron a despedir una cantidad de trabajadores. Y ese despido de los trabajadores, por ejemplo, en las telecomunicaciones, en el primer año de privatización de las telecomunicaciones se habían despedido 20.000 trabajadores. Eso impacta muy fuerte el tema de la economía de la clase trabajadora, y se comienza, como ustedes saben, es un país que la migración ha sido un factor muy fuerte dentro de los países del Triángulo Norte. Ese fenómeno de las privatizaciones en el país ha profundizado la pobreza, ha profundizado la miseria y la exclusión social, y eso lleva a procesos fuertes de migración. Ahora, hay una desarticulación, porque también cuando se genera todo ese proceso de los acuerdos de paz, el FMLN, que era el movimiento guerrillero, pasó a constituirse como un partido político, y entonces
muchos de los dirigentes sindicales pasaron a convertirse en políticos y se convirtieron en diputados. Y ahí se produce una desarticulación del movimiento sindical. Los sindicatos son muy débiles y ya no tienen la capacidad de lucha para poder hacer frente a lo que se viene. Entonces se vienen todos los procesos de privatización y no hay una reacción frente a esa situación. Tengo poco tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este momento con la llegada de Bukele al poder? Parecería como que se vende una imagen a nivel internacional en relación a lo que ocurre con la llegada. Primero, que Bukele con la llegada al poder desarticula todo el sistema de instituciones nacionales en el poder total de los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y eso le ha permitido a Bukele tener un control total y comenzar, primero que es un gobierno que entra cuando se comienza a dar la pandemia y eso le lleva a implementar de alguna manera un régimen de miedo. Entonces, ¿qué pasa con los movimientos? Rápidamente, por esa situación de un gobierno nuevo, los sindicatos comienzan a tener un acercamiento y aparece Bukele rápidamente al tomar el poder en una sesión con todos los sindicatos. Entonces hay muchos sindicatos que comienzan a plegarse al gobierno. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se comienzan a violar los derechos de los trabajadores? Esto del periodo de la pandemia y después de la pandemia, tenemos más de un año de estarse aplicando un régimen de excepción con el tema de la lucha de las pandillas, de las maras en El Salvador, pero que al final lo que hace ese régimen es reducir los derechos de los trabajadores. Estamos hablando eh, de, de la participación, por ejemplo, de la libre, restringir los derechos como la movilización, la organización. Y entonces los movimientos sindicales ahora se encuentran tan debilitados que no tienen una capacidad de luchar. Y por lo tanto el régimen, al perder los derechos, porque todos perdemos esos derechos, ya no es tanto que la violencia y la seguridad, hay que decir que ha sido controlada, pero ya el régimen de excepción continúa siendo una medida de control social y esa medida de control social infunde miedo a los trabajadores. Entonces, la libertad sindical, la libertad de asociación, la libertad de movilización por parte de los sindicatos ahora es bastante débil. Es tan así que se han despedido una cantidad de trabajadores, están en la cárcel muchos líderes de los movimientos sindicales y otros han sido despedidos. Eso hace poco pasó de que por unos trabajadores despedidos del sistema de salud, los movimientos, algunos dirigentes de los movimientos intentaron hacer una movilización para que se integraran de nuevo a los trabajadores y fueron destituidos. Trabajadores que tienen más de 15, 20 años de prestar sus servicios en el sistema de salud fueron despedidos. Entonces ahora el régimen se ha convertido en eso, en una forma de control social y lo va a seguir manteniendo de esa manera para tener el control total de los poderes del Estado. Me quedaría ahí por las cuestiones del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rudy. Es muy interesante. Siempre es muy importante tener la visión desde el mismo país. Muchas veces lo leemos en los periódicos, pero este seminario ha tratado de que sean los exponentes de cada país los que muestren sus perspectivas. Muchísimas gracias, Rudy. Y vamos a abrir una sesión de preguntas. Podemos hacer unas preguntas ahorita a voz para los ponentes. Lo que sí les pediría, por favor, es que fuesen breves para que pudieran participar. Levantemos unas 3, 4 preguntas y luego para que lo contesten los ponentes. Entonces, Pablo es el que veo que ha levantado la mano en un primer momento. Entonces, adelante, Pablo. Gracias, Cirila. Bueno, primero gracias a todos los presentadores y a todas las presentaciones porque estuvieron muy buenas y personalmente, bueno, aprendí mucho. Tengo una pregunta
para Carlos y otra para Paola, para el caso de Perú y para el caso de Ecuador, y son preguntas más o menos similares, porque si yo entiendo bien, Carlos, tú dices que en Perú, salvo el rubro, el sector de la construcción, no existe negociación colectiva por rama de actividad económica, centralizada. Y creo haberte visto yo por Twitter que tú pusiste algo así, que conversamos la semana pasada, como que en general no existe la demanda por centralizar la negociación colectiva en el movimiento sindical, si entiendo bien. Que esa demanda como que no está presente. Mi pregunta es por qué, si según lo que uno ve, al menos en Chile, la gran demanda del movimiento sindical es centralizar la negociación colectiva, ¿por qué en Perú tú crees que no ocurre eso? Y la pregunta para Paola es más o menos similar, porque según entiendo, según lo que tú dijiste, en Ecuador pueden existir sindicatos a nivel de rama de actividad económica, pero en general la ley como que limita su emergencia. Mi pregunta es, ¿eso en algún momento el movimiento sindical ha intentado cambiarlo? Por ejemplo, durante el gobierno de Rafael Correa, si es que hubo acciones concretas que apuntaran a ese cambio en particular. Eso. Ok, muy bien, Pablo. ¿Cómo se llama? ¿Alguien más que desee preguntar? No veo más manos alzadas, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Hay un comentario de Alejandro Biasi, está muy largo. Yo no sé si quiere preguntar de manera breve, ¿cómo se llama a los ponentes? O porque aquí dice, hay un comentario muy que podemos leer todos en las redes, pero sobre todo dice que como pregunta general le preocupan lo de los trabajadores de las redes sociales y plataformas, tanto en el mundo del trabajo y también en la cuestión política. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. A ver, Carlos, adelante. Yo quiero, igual me ha gustado mucho las presentaciones de mis colegas, y que tenía algunas preguntas. A Paola y en general a los tres. Este, eh, en el Perú hay una desideologización de los trabajadores sindicalizados, no las dirigencias, sino los afiliados de base. Hay una desideologización y yo quería saber si en Ecuador, en El Salvador o incluso en Argentina uno podía plantear lo mismo. Hay una desideologización de los sindicalistas. Este, a, a, este, a Rudis quería preguntarle. Claro, la parte final de Bukele probablemente es la que a mí particularmente me interesaba mucho más. Entonces, simplemente al final quisiera saber, entonces, ¿quién apoya a Bukele? Porque ha sido reelegido, ¿no es cierto? Entonces, este, ¿cuál es la base social sobre la cual se construye este, entre comillas, respaldo popular? Y finalmente también una pregunta para todos. Entonces, claro, mirando la experiencia de Ecuador, que efectivamente es muy parecida a la de Perú, cada vez, ya sea por la informalidad o por los contratos temporales, los sindicatos tienen difícil su acción y cada vez esta acción deja de ser una acción de clase, en términos de clase, y termina siendo una acción de defensa este, eh, corporativa. Entonces, mi pregunta es eso. Estamos en el caso de estos países, de nuestros países, de esta mesa, viendo eso, es el fin de una acción colectiva en clave de clase social y hacia otro más de defensa corporativa de lo que ya se tiene. Eso en general, nada más. Ok, yo voy a cerrar esta primera sesión de preguntas con dos que tenemos en la red. Uno, voy a replantear la pregunta de Alexandro, que dice, ¿cómo ven en sus países los efectos de las aplicaciones y plataformas de trabajo virtual y los efectos en la uberización, en la precarización del mundo del trabajo? Esta es la primera. Y tenemos otra por parte de Amanda Muñoz para todos.
¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo de los regímenes de excepción para el caso de El Salvador en cuanto a la estructura organizativa y la efectividad de los sindicatos para defender los derechos laborales y negociar colectivamente? Bueno, le voy a dar la palabra a cada uno de los ponentes, digamos unos 3 minutos, ¿cómo se llama? Para que más o menos no van a contestar, pero si delineen su posición a lo que han recibido las preguntas y en el mismo orden que presentaron, empiezo si tiene algún comentario Alberto, luego sería Carlos y Paula y terminamos con Rudes. Adelante, Alberto, si quieres comentar algo. No, muy cortos comentarios. Lo de la trabajadores de aplicaciones se discutió mucho en Argentina por el voto a Milei, porque algunos señalaron que una buena parte de esos trabajadores había votado a Milei. El voto a Milei fue transversal en realidad, el apoyo a Milei, pero de todas maneras sí se señaló eso y algo de verdad hay en eso, ¿no es cierto? Quizás en una coincidencia objetiva entre la ideología un poco emprendedorista del trabajador de plataforma bueno, la propuesta ideológica de Milei, ¿no? Así que sí, en Argentina fue bastante discutido ese elemento. Y lo segundo que me había olvidado de comentar, pero me lo recordó Mejía cuando exponía, es que cuando hablaba de crisis políticas, el mejor ejemplo en realidad de crisis política del sistema de partidos, liderazgos es Perú, ¿no? Es el ciclo de destituciones de presidentes que que vivieron en los últimos años, ¿no? Es el mejor ejemplo de inestabilidad política. Lo curioso para nosotros en la Argentina es que conviva inestabilidad política con estabilidad económica en Perú, cosa que para nosotros es inconcebible. Las dos cosas van juntas, digamos, pero sí, es el mejor ejemplo. No lo mencioné por apurarme. Eso solo. Muchas gracias, Alberto. Carlos. Sí, sí, efectivamente, vivimos una crisis política y hemos tenido crecimiento económico mucho tiempo en simultáneo, en parte porque, claro, nuestra economía está casi toda informalizada y es un estado completamente ausente fuera de Lima, ¿no? Eh, Respondo a lo que me pregunta Pablo, sí. Tal vez habría que precisar, ¿no es cierto? A nivel de centrales sindicales, a nivel de la principal central, que es la CGTP, no hay una preocupación explícita por la negociación colectiva por rama, y eso se puede explicar en parte por la misma crisis del movimiento sindical y este desfase que tienen los dirigentes nacionales con respecto a su vínculo con el trabajo concreto y real. En el caso peruano, los dirigentes nacionales de las centrales sindicales son dirigentes que hace más de 10 años, y podría decir más, han perdido su vínculo con el empleo concreto y real. Y yo creo que eso asume una subjetividad y tiene un efecto en cuanto a cómo se observan los problemas del mercado laboral en concreto. A diferencia de las federaciones, en donde sí hay una preocupación en algunas de ellas, pero hay mucha dificultad. La Federación Minera 2 años estuvo tratando de recuperar la negociación colectiva por rama, pero fue infructuoso a pesar de 2 huelgas que hizo y al final no lo logró porque el gremio empresarial modificó sus estatutos y estableció que no era un sujeto vinculado a los temas laborales, con lo cual le permitió al Estado decir, bueno, efectivamente no hay entonces contraparte con la cual puedan negociar los sindicatos mineros, ¿no? Pues es una cosa absurda, ¿no? Y entonces estamos en ese entrampe. En el caso, bueno, lo de Uber sí es un tema complicado y difícil también en Perú, en parte porque se traslapa con la migración venezolana. Nosotros en Perú tenemos, según cifras más o menos conocidas, 1,5 millones de ciudadanos venezolanos en nuestro país y en los empleos más precarizados, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay serias dificultades para poder organizarlos, a pesar de que hay varios intentos
en curso. El problema no es solamente formar el sindicato, sino lograr algún nivel de negociación, y eso es en donde tenemos más dificultades. Y finalmente lo de las redes sociales, sí, bueno, las redes sociales son un terreno en disputa y la extrema derecha las utiliza con extremada habilidad y han sido, ¿cómo se llama? Un factor de polarización como en todos lugares, ¿no? En el Perú también es un elemento de polarización política. Eso nada más. Gracias. Gracias, Carlos. Paola. Gracias, Cirila. Bueno, respondiendo a la pregunta planteada por Pablo, pasa un poco lo mismo que en Perú, Pablo, ¿no? O sea, digamos, Ecuador no tiene prohibido la conformación de sindicato por rama, pero tienes dos figuras, el sindicato por empresa y el sindicato por rama, ¿no? Entonces, digamos, al momento en el que existen dos figuras, existe una disputa también, ¿no? Al interior de cómo lo organizas, por un lado. Pero por otro lado, no hay un reglamento expreso que permita definir cómo, por ejemplo, se hace la negociación colectiva en un sindicato por rama. Hay un vacío legal, ¿no? Entonces, al existir ese vacío legal, no existe la posibilidad de una negociación colectiva. Te pongo el ejemplo. UNTA, que es una de las pocas, de hecho, la única sindicato por rama, el espacio de negociación es un espacio interinstitucional que está, digamos, convocado desde el propio Estado y además desde lo que se denomina como el Consejo Nacional de Género, ¿no? Que es incluso una entidad por fuera del Ejecutivo, ¿no? Entonces, digamos, una especie de mediación que existe ahí para sentarse y discutir ciertos elementos, pero no hay una negociación colectiva. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que planteó Carlos. Uno de los argumentos que plantea el Ministerio de Trabajo es que al no existir un solo empleador con quien se puede negociar, no hay posibilidad de negociación colectiva. Entonces estamos entrampados tal cual como en el Perú. Y al interior de las organizaciones sindicales, digamos, si bien se está planteando actualmente, ¿no? De hecho, en la propuesta de reforma al Código de Trabajo planteada por el FUT, que es el Frente Unitario de Trabajadores, plantea el reconocimiento del sindicato por rama, ¿no? Y que se regularice. Sin embargo, al propio interior de las organizaciones no existe una discusión ni un debate que permita efectivamente tener claridad de cómo se va a realizar esta negociación colectiva, ¿no es cierto? De qué le disputas al Estado finalmente la posibilidad de esta negociación colectiva. Esa es la debilidad, ¿no? Entonces, estamos en una especie de vacío legal con mucha debilidad de las organizaciones sindicales y básicamente y ahí responder un poco a la pregunta que planteaba Carlos, ¿no? Sin duda alguna un proceso de desideologización de las organizaciones sindicales. O sea, me parece a mí que uno de los problemas incluso con los propios dirigentes, no todos, en el caso ecuatoriano hay excepcionalidades sin duda alguna, pero, digamos, han terminado asumiendo una posición absolutamente corporativa de defensa, ¿no? De los derechos alcanzados, ¿no? Entonces hay una imposibilidad de construir una agenda, digamos, sindical que, digamos, piense más allá de lo que se obtiene ahora, ¿no? Es como una cosa de depender, porque efectivamente hay una arremetida fuerte, ¿no? Entonces, claro, frente a esa arremetida hay una imposibilidad de pensarse a mediano o largo plazo. Y eso sin duda alguna termina debilitando nuevamente al interior de las propias organizaciones. Al interior ya de las organizaciones hay muchas debilidades, un poco lo que planteabas también, Carlos, o sea, en Ecuador pasa lo mismo, ¿no? No ha habido un recambio generacional importante, por ejemplo, ¿no? Una especie de, digamos, enquistamiento, por decirlo de alguna manera, de ciertos dirigentes al interior de algunas federaciones, de centrales sindicales, que, digamos, limita un poco la posibilidad de repensar, ¿no es cierto?, incluso el papel del sindicalismo en la disputa, ¿no es cierto?, del capital trabajo. Entonces, esa es una de las principales debilidades. Hay, digamos, ha habido ahora, ¿no?, como algunas intencionalidades de algunas dirigencias en, por ejemplo, establecer nuevamente escuelas de sindicalismo, ¿no? Entonces, claro, un poco para generar nueva formación de nuevos dirigentes, pensar en el recambio, incluir a más mujeres en los procesos de organización. Sin embargo, aún son, digamos, iniciativas incipientes, ¿no? O sea, están como arrancando, hay todavía muchas cosas por profundizar. Y obviamente el nivel digamos, de participación es muy pequeña, entonces la representatividad a nivel de los y las trabajadores es pequeña. Y además a esto le sumas en que hay una deslegitimación social de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces le sumas un componente más. Yo solo quiero terminar, Cirila, con
un poco el tema de las plataformas, ¿no? Sin duda yo creo que esa es una situación que está atravesando no solamente la región, sino a nivel mundial. Un poco la propuesta que se está planteando desde las organizaciones acá en Ecuador, que supongo que no serán solamente acá, es precisamente evidenciar el ocultamiento, ¿no es cierto?, de la relación laboral que se está, digamos, estableciendo en estas relaciones laborales, porque son relaciones laborales, y esa es la disputa de las y los trabajadores que están, digamos, vinculadas a estas plataformas. Eso por un lado, y por el otro ya, digamos, el papel de las redes sociales a nivel general. Me parece que, por ejemplo, en el caso de Ecuador y con Milei en Argentina, Alberto, pasará lo mismo. O sea, de hecho es evidente, el TikTok se ha vuelto el espacio de gestión de la política, ¿no?, del gobierno. Entonces, eso es muy importante en el caso ecuatoriano, por ejemplo, porque eso permitió de alguna manera que el mayor porcentaje de votantes de Noboa sean jóvenes, ¿no? Ok. Entonces, las redes sociales juegan un papel clave, incluso para los procesos, digamos, de derechización social, ¿no? Entonces, con eso cerraría. Muchas gracias, Paola. Finalmente le damos la palabra a Rudis. Adelante, Rudis. Muchas gracias. Yo coincido mucho con el planteamiento de Paola. Me parece que dentro del movimiento sindical, bueno, se dejó de tener como un proceso de formación político-ideológico y yo lo planteaba de que se comenzó el proceso de la transición a la paz en el país, paz entre comillas, el movimiento se desarticuló y muchos de sus dirigentes pasaron a formar parte del partido de izquierda y ahí hay una desarticulación, entonces no se atienden los temas de la privatización precisamente porque se desmovilizaron, ¿no? Cuando el FMLN asume el poder, digamos, que está 10 años en el poder, ahí no tenemos un movimiento sindical que no tiene ni la fuerza suficiente para poder enfrentar las demandas laborales. Y después, con la llegada de Bukele al poder, igual lo primero que hace Bukele es acercarse al movimiento sindical, citar al movimiento sindical, llama a los distintos sindicatos del país y por supuesto la mayoría de sindicatos se plegan a Bukele. Entonces no hay como una definición en términos, y hay que entender de que si realmente esos sindicatos no defienden el tema de la clase trabajadora, defienden intereses muy particulares. Entonces ahí falta el tema de la formación política ideológica para tener una agenda permanente de lucha a favor de los derechos laborales, el tema de la precariedad laboral, de la precariedad salarial. Con referencia a la otra pregunta, ¿quién apoya a Bukele? Bueno, hay que decir que los medios son tan interesantes y las redes sociales juegan ese papel determinante en vender una imagen en términos del apoyo que Bukele puede tener. Pero si hablamos de casi 5 millones de votantes y solo 2 millones votan por Bukele y él aparece diciendo que el 80% de la población votó por él, entonces, si nos vamos entonces a revisar el padrón electoral y son casi 5 millones de votantes, entonces habría que revisar qué tan representativo es Bukele en relación a la población votante. Y lo que se vende es de decir de que el 80% votó por él, pero en términos electorales, en términos de los resultados, de los datos, estamos hablando que solo 2 millones votan por él. Y los otros, ¿dónde están? 3 millones. Entonces, eso es, y hay que decir que, por supuesto, hay un sector de la población que siempre o tiene o nada o poco que perder, que igual pueden apoyar perfectamente en un periodo determinado a Bukele, pero que a la vuelta de la esquina terminarán asumiendo una posición y terminarán cambiando las condiciones. Ahora, con la pregunta que planteaba Amanda sobre las implicaciones que tiene el régimen de excepción, bueno, sin duda, si nos remontamos a la dictadura de Martínez, una huelga de brazos caídos lo derrotó en 1944. Lo que hay que revisar y hay que estar pendiente es ver hacia dónde va esta coyuntura que vive el país, precisamente porque hemos comenzado a vivir un alto costo de la vida terrible.
y viene una serie de medidas y él te plantea y le plantea a la gente en su discurso, un discurso vacío que emite el 1 de junio, es un discurso vacío de que la gente tiene que seguir tomando medicina amarga, o sea, tienen que soportar eso. Se está planteando que viene el aumento del IVA del 13 al 15 al 17%, y entonces eso va a impactar mucho la economía de los sectores pobres. Si lo que algo es que hay que destacar es que Bukele gobierna, es un gobierno de imagen, es un gobierno que está planteando una imagen a nivel internacional, que está invirtiendo en carreteras, que está invirtiendo en zonas turísticas para extranjeros, pero las condiciones de vida de la población siguen siendo muy vulnerables. Entonces, eso es lo que a la larga habría que pensar hasta dónde también este régimen, porque ya ahora el régimen se mantiene como una medida de control social y no realmente para combatir el tema, porque el tema de la delincuencia hay que decir que sí se combatió a partir de ese régimen, pero si nosotros vemos, lo que ha hecho es restringir la suspensión de los derechos y las garantías. El régimen de sección se suspende temporalmente los derechos y las garantías constitucionales. O sea, yo no puedo salir a protestar. Vivimos el caso ahorita de la universidad, le adeuda a este gobierno en los últimos años 50 millones de dólares. Tenemos cero dinero para investigación. Entonces no le apuesta a la investigación, le reduce el presupuesto permanentemente a la universidad, le adeuda 50 millones de dólares. Entonces, hacia qué le apuesta este gobierno? Entonces estamos viviendo una crisis, impacta la economía de los sectores más pobres, pero sí hay que decir que ese sector de la población que vota por él, bueno, eso incluso votan mucho la diáspora, los migrantes, porque esos venden una imagen a nivel internacional de que es un gobierno excepcional, pero en las condiciones que vive el país, habría que replantear esa idea y de decir cómo es que realmente se vive en El Salvador. Muy bien, Rudy, muy interesante y sobre todo porque también lleva al cuestionamiento de lo que mencionabas hace rato, ¿no? La de la migración, la cantidad de ciudadanos que han estado saliendo también de El Salvador y bueno, yo vivo en la frontera con Estados Unidos, en Matamoros y por este es el corredor más importante Sí. de Centroamérica hacia lo que sería Estados Unidos. Y también uno también piensa el caso de Haití, también, porque, o sea, toda la frontera mexicana, los que no pudieron cruzar, se están quedando aquí. Bueno, cuando destapamos el problema de la temática de los trabajadores, empiezan a salir todas las cuestiones sociales. Bueno, tenemos aquí un complemento que hizo Alberto, dice, que nos dice, olvidé señalar que a la vez existen inicios de organización sindical en los sectores uberizados, incluso más bien de izquierda, como el de Citratepa de repartidores. No sé si tenemos tiempo para una o dos preguntas más, ¿cómo se llama? Para que si alguien quiere preguntar algo Yo me más anoto. a ver, Clara, y podremos tener otra participante para ya ir cerrando. Adelante, Clara. Sí, bueno, para todos, pero quizás más que nada para Rudy, Paula y Carlos, porque bueno, conozco más del caso de Argentina, pero bueno, también Alberto me interesa a ver tu perspectiva en esto, porque también el fenómeno que se está dando también en Argentina tiene que ver con esta cuestión de sectores de trabajadores en general precarizados, desorganizados, donde hay también o sea, donde no hay una apuesta por tener los derechos laborales que el sector formal eh, tenía o conquistó hasta ahora, ¿no? Sino que hay una reacción en contra de esos derechos, o sea, que hay como una vuelta de tuerca en términos ideológicos que quizás no veíamos en otros fenómenos previos, ¿no? Donde hay, bueno, donde los derechos laborales son vistos por ese sector desorganizado o ese sector ultra precarizado que nunca los tuvo, no como algo, como una aspiración o algo a conquistar, sino como algo a batallar, ¿no? Algo contra lo cual enfrentarse. Entonces yo no sé si esto, que me gustaría ver la perspectiva que tiene Alberto sobre esto, pero también si algo de esto aparece
en estos procesos de desmovilización y estas dificultades para la organización sindical en Perú, en Ecuador, en El Salvador. Muy bien, no sé si alguien más tenga algún comentario. Si no veo manitas levantadas, voy a darle, porque ya también nos acercamos al tiempo, a cada panelista le voy a dar la fabulosa cantidad de 2 minutos para que intente responder y cerrar su participación. Adelante, comienzo ahora, igual, para que no sea, por Alberto. Entonces, adelante, Alberto. Comentarios y cerrando, por favor. Bueno, igual Clara le interesa más lo que sucede en otros países que lo que yo pueda decir, pero sí, efectivamente, en algunos espacios que estábamos discutiendo un poco la situación política en Argentina, registrábamos exactamente lo mismo. O sea, no hay solo falta de lucha por los derechos asociados con el trabajo formal, sino rechazo. Incluso mucha gente que en el imaginario prefiere, aunque suene absurdo, un trabajo informal a un trabajo formal. Hay casos yo conozco casos de gente que logra comenzar a insertarse en un trabajo más formal o formalizable y renuncia para convertirse en un emprendedorista, digamos, ¿no? Cosa que es muy absurda, ¿no? Porque la situación de precariedad es totalmente denigrante, pero sí, es así totalmente. Hay un reflejo ideológico de esa precarización que es la autoapología de la precarización, aunque parezca mentira. Pero cedo a los otros casos. Carlos. Sí, efectivamente el término es el emprendedurismo, ¿no? Que es como esta etiqueta gigante que permite explicar estos procesos. En el caso peruano, lo que ocurre es lo siguiente: el sector privado tiene poca capacidad para crear empleo. Y el empleo que crea es un empleo precario, es un empleo temporal, entonces básicamente con derechos muy acotados, ¿no? El sector público es probablemente para las clases medias el ideal de donde pueden encontrar eventualmente mejores condiciones, ¿no? Actualmente el país, hace 2 años que estamos en una recesión, hemos tenido inflación alta el año pasado, el anteaño pasado y el año pasado, entonces la situación es complicada y el auge del emprendedurismo es muy importante. Hay un discurso muy fuerte allí, que combina esta imagen de libertad, de ser tu propio jefe, de poder agenciarte este, frente a un empleo formal. Pero eso coexiste, pues, como lo que todos lo sabemos, ¿no? Con jornadas extendidas de trabajo, con ingresos completamente irregulares y ya. Es un discurso. Ahora, yo no estoy tan seguro que en el caso peruano, si una persona tiene que optar entre un empleo formal y un emprendimiento, entre comillas, va a preferir lo segundo. Creo que es más una estrategia de salida porque el mercado laboral es bien limitado en su capacidad de empleabilidad. Eso. Muy bien, Paola. Muchas gracias, Sibila. Estoy dándole vueltas porque yo siento que es más complejo que eso. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, el discurso es que los jóvenes están buscando, ¿no es cierto?, otras formas y modalidades de trabajo porque ya no quieren esta estabilidad, ¿no es cierto? Es un poco el discurso que se ha venido posicionando desde mucho tiempo, de que es precisamente la juventud la que está motivando, ¿no? De alguna manera, repensar las formas o el mercado laboral. Y me parece que ese es un discurso un tanto mentiroso, o sea, digamos, yo coincido en lo que Carlos plantea, ¿no? Yo no estoy segura si aquí en Ecuador, si a los propios jóvenes les pones las dos opciones, van a optar por el emprendimiento, vamos a decirlo, ¿no? La gente está consciente de las necesidades y las precariedades sociales que está viviendo.
Entonces, mejores condiciones de trabajo, jornadas decentes de trabajo que no sean extendidas o muy cortas, que te reduce también el ingreso económico, no son las aspiraciones de la población. Y un claro ejemplo en el Ecuador es que Noboa pierde la pregunta con respecto al trabajo por horas, con el 67%, ¿no? O sea, digamos, es verdad que no gana con la magnitud con la que ganó, digamos, el tema de la militarización, que estás hablando del 70-80%, pero es muy significativo que el 67% de la población ecuatoriana no le dé crédito a que el trabajo por horas va a mejorar sus condiciones laborales y por ende sus condiciones de vida. Y ahí es que me surge esto, o sea, es como, me parece que falta mucho por profundizar en efectivamente cuáles son las percepciones que la población tiene con respecto a esto, ¿no? O sea, hay un discurso posicionado, yo te cuento, por ejemplo, en Ecuador, en Concorrea, se crea como materia del colegio el emprendimiento. Y los chicos tienen que salir con un emprendimiento en su graduación de la secundaria, ¿no? Entonces, hay una construcción ideológica, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Pero ya en términos efectivos y reales, la gente no está apuntándole mucho. Ecuador, por ejemplo, es a nivel mundial el segundo país con la más alta tasa de emprendimientos. Y de esta tasa, o sea, digamos, del total de emprendimientos que se generan anualmente, no sobreviven más de un año, más del 90%. Entonces, la gente lo está viviendo en carne propia, que estas opciones, que estas alternativas no son reales. ¿Por qué? Porque no tienes acceso a crédito, ¿no es cierto? Porque el mercado, digamos, ecuatoriano en este caso es muy pequeño, entonces pensarte, ¿no es cierto?, en tu propio, digamos, empleador, en mejorar tus condiciones a partir de esto, cada vez empiezan a ser evidentes que no son tan reales, ¿no? Sin embargo, el discurso está muy posicionado. Entonces, claro, y frente a las limitaciones de inserción laboral, ¿no es cierto?, tanto en el sector público como privado, terminan como generando una especie de contradicción en las propias percepciones de la gente. Entonces, yo siento que es ambiguo, Clara, la percepción que la población tiene con respecto a esto. Muy bien, Paola. Y finalmente, Rudis. Bueno, en el caso de El Salvador, bueno, hay estudios que ya se han realizado. Incluso vivo en una región donde se encuentra uno de los departamentos más pobres del país, la región oriental del país, y se han hecho estudios donde los jóvenes, por ejemplo, el tema de las condiciones, por ejemplo, las perspectivas de vida que los jóvenes pueden tener en el país, está más en la migración. Ellos apuntan más el tema de la migración. O sea, cuando se hace el estudio y se les pregunta si ellos, por ejemplo, desearían continuar sus estudios universitarios, y ellos plantean, la mayoría plantea de que está dispuesto mejor a emigrar porque las condiciones laborales en el país no son las mejores. Y también hay que, otro elemento, a partir de eso, de las condiciones laborales, hay que decir que hay algunos sectores, por ejemplo, en el país, como por ejemplo la parte de la producción agrícola y la parte de la construcción, mayoritariamente los trabajadores que están ahí con salarios muy precarios porque las empresas no les pagan a los trabajadores, digamos, las prestaciones de seguro, no tienen asistencia médica. Estamos frente a una realidad donde la migración nicaragüense ha surtido efecto en esta realidad salvadoreña. Por ejemplo, en otro estudio se estimaba que en esta región donde yo vivo hay alrededor de 100.000 nicaragüenses. Y esos nicaragüenses vienen a trabajar por una poca cantidad de dinero al país. Su condición laboral, el tema de los derechos laborales para ellos no está presente en el país. Se les paga lo que se quiere, pero sin embargo para ellos encontraron una condición mejor de vida de su país de origen, precisamente porque El Salvador tiene una economía dolarizada y los nicaragüenses sienten que si ganan dólares acá y se lo envían a su familia a Nicaragua, eso se hace un poco más de dinero. Entonces, el fenómeno igual del emprendedurismo en este país está bien impregnado en los jóvenes, y por supuesto que esas formas laborales y la pandemia misma generó ese tipo de condiciones del emprendedurismo y también de otras formas de empleo poco remunerado
llegaron al país empresas de estos muchachos que trabajan en las motocicletas repartiendo mercadería, empleos mal pagados. Entonces, hay que decir que la migración sigue siendo un elemento que está presente en la mente de los jóvenes, de que las condiciones laborales en el país no son las mejores, y hay que decir que el país recibe anualmente más de 7.000 millones de dólares, que son los que por ahora sostienen mucho la economía de este país, en producto de las remesas, más de 7.000 millones de dólares. O sea, y hay un elemento muy importante que es muy cuestionable con respecto al gobierno de Bukele. Si por qué razón el régimen, y se ha solventado de alguna manera el tema de la violencia, el tema de la seguridad, no hay inversión extranjera en el país suficiente. ¿Por qué los inversionistas extranjeros no deciden invertir en el país? Porque si bien se ha resuelto de alguna manera el problema de la violencia, que es una tapadera porque las condiciones de vida del país seguirán siendo las mismas, y que si Bukele ha metido en un año más de 70.000 personas a la cárcel, pues si habrán nacido 70.000 más que nacieron en las mismas condiciones de los que están en la cárcel. Entonces, eso implica de que Bukele, igual hay que decirlo, crea una mega cárcel, pero no crea una mega universidad para que los jóvenes puedan tener acceso a la educación superior. Al contrario, le está quitando, le está restando presupuesto a la universidad, no tenemos para investigación y otras cosas para el funcionamiento de la universidad, y eso nos pone en unas condiciones muy complicadas. Los jóvenes siguen, de cada 5 jóvenes que se hacen el examen para ingresar a la universidad, 3 no pueden entrar a la universidad, precisamente por esas condiciones de presupuesto que tiene para el funcionamiento de la universidad. Tenemos el 0.7 de los más bajos de Centroamérica y de América Latina. Entonces, esas más o menos son esas condiciones, y decir que el país no tiene seguridad jurídica y por eso no se genera otro tipo de inversiones en el país. Muy bien, muchísimas gracias, Ruth. Paula nos cierra sus comentarios también, como dice, en el caso del Ecuador es importante mencionar que las bandas organizadas empiezan a ser una importante fuente de empleo de niños y jóvenes empobrecidos, como en muchos de nuestros países, Paula. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un panel muy interesante, yo creo que muy fructífero. Clara y yo les damos muchísimas las gracias por este panel tan bueno, también a nuestros conferencistas del día de ayer, y como bien dijo Clara, pues ya les dirá dónde se van ¿cómo se llama? A poder ver después. Ahorita le voy a pasar la palabra a Clara. Yo solo queremos también hacer un anuncio, que es que esta parte de seminario lo hicimos para la parte de este grupo de la sección 44 de la Organización Internacional de Sociología, porque es una organización que nos gustaría que la vieran en algún momento. Quizá después les podemos mandar más información sobre la organización, sobre este grupo de movimientos laborales, porque queremos que haya más representación de América Latina en esta asociación. Sabemos que todos tenemos problemas económicos los países de América Latina, pero es importante que los latinoamericanos estemos expresando desde nuestras propias voces, en vez de que sean los países desarrollados los que digan qué nos está pasando. Entonces, porque es muy preocupante que son los compañeros de Estados Unidos, los compañeros alemanes, los compañeros ingleses que están diciendo qué nos pasa. Entonces, y yo creo que en ese punto, pues, dar la voz a América Latina desde los latinoamericanos sería muy importante. Yo, pues, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Clara para que cierre el evento, y muchísimas gracias. Adelante, Clara. Bueno, ahí Pablo levantó la mano, no sé si querés decir algo primero Pablo Era y solo un después yo aplauso cierro. a lo que decía Cirila. Bueno, muchísimas gracias. Nada, simplemente cerrar. La verdad es que fueron 2 paneles, el de ayer y el de hoy, súper interesantes, y también ¿no? Refuerzan la necesidad de pensar actividades donde desde los distintos países de América Latina también analicemos nuestras propias situaciones y los
puntos, ¿no? en común y las diferencias y los procesos que atraviesan esta región. Así que bueno, les agradezco mucho a todos y a todas.